Seguimos a vueltas esta semana con Rusia y Ucrania. Bueno, ya arrancábamos la semana con la mirada puesta en nuevas conversaciones, en el encuentro entre representantes de Ucrania y Estados Unidos en Ginebra, después de que la semana pasada se filtrara un borrador de 28 puntos negociado entre Estados Unidos y Rusia. Ucrania ha querido echar un jarro de agua fría, bueno, más concretamente Zelensky, al no dar voz o no avivar o exagerar todas las expectativas que hay en torno a un acuerdo. Y es que en las últimas horas varios medios de comunicación, citando a funcionarios estadounidenses, afirmaban que Ucrania ya había dado el visto bueno. Pero todavía quedan los detalles, los puntos más polémicos por discutir, y esos los van a discutir directamente Donald Trump y Zelensky. ¿Cuándo? Pues esta es la principal pregunta. Vamos a analizar el escenario actual con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Emiliano, ¿qué expectativas, esta sería un poco la primera pregunta, debemos manejar teniendo en cuenta todo esto, ¿no? El plan de 28 puntos que se filtraba la semana pasada, las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos en el marco de Ginebra y la expectativa ahora de que Trump y Zelensky hablen directamente para resolver los puntos más polémicos, que no es una cosa menor, porque estamos hablando de cuestión de territorial, de posibles cesiones territoriales, reconocimiento también de facto de algunos territorios anexionados por Rusia y las futuras relaciones entre Ucrania, la OTAN, Rusia y Estados Unidos. Bueno, Marta, pues primero quiero felicitarte por tu rigor informativo, porque efectivamente llevamos todo el día escuchando por parte de voces y medios que el acuerdo estaba ya cerrado con Ucrania y no es así. Es decir, lo que han manifestado es que hay una especie de entendimiento sobre la base del acuerdo, pero no hay un acuerdo. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, si este acuerdo sigue avanzando, nos encontramos en una especie de, en esta partida de ajedrez entre Rusia y Estados Unidos, donde los demás somos el tablero, los peones, pues estamos casi en un ante jaque mate en relación a Ucrania y a Zelensky, porque nos encontramos ante la situación que si el señor Trump sigue diciendo que Ucrania es agradecida y el señor Zelensky también, y que si no acepta estos 28 puntos tal y como le trasladó Putin al señor Trump en Alaska, porque esto lo ha reconocido y el señor Lavrov, diciendo que fue la propuesta que le trasladaron ellos al señor Trump en Alaska, pues nos encontramos que incluso amenaza con retirarle la ayuda militar, que ya es escasa, pero especialmente lo que es más relevante para Ucrania, la información de inteligencia. Entonces nos hemos encontrado en un escenario que si este camino sigue así, pues nos vamos a las capitulaciones, es decir, de Ucrania en relación a todas y cada una de las pretensiones que tenía Putin desde el inicio de la invasión, es decir, convertir Ucrania en un estado satélite sin ningún tipo de autonomía como estado soberano para tomar sus propias decisiones. Es decir, que en esa visita que va a hacer Zelensky a la Casa Blanca, pues esperemos que consiga alguna posibilidad de reducir alguno de esos 28 puntos, porque es sumamente grave lo que podemos estar visioneando en los próximos días si finalmente se confirma el acuerdo o la imposición del acuerdo, que no es un acuerdo, que es capitulaciones. Y efectivamente Europa lo definía de esta forma, ¿no? Ese acuerdo de 28 puntos que se filtraba la semana pasada se calificaba como una capitulación, en pocas palabras. Emiliano, citas esa posible visita de Zelensky a Washington. Por un lado, Zelensky ha dicho que debe hablar con Donald Trump cuanto antes. Recordemos también que Trump fijó una fecha límite, dijo que Ucrania tenía que dar el visto bueno al acuerdo antes del 27 de noviembre. Esto, en pocas palabras, es pasado mañana, el Día de Acción de Gracias. Y bueno, si dice que antes de, esto quiere decir que mañana ya tendríamos que tener una respuesta en firme por parte de Ucrania. Es cierto que Trump fue algo flexible, dijo que si veía buena voluntad por parte de Ucrania, este periodo se podía extender. De lo contrario, tendríamos que hablar ya de una conversación inminente entre Zelensky y Trump. No sé hasta qué punto debemos barajar la expectativa de que esto ocurra esta misma semana. De ser así, algunas voces apuntan a que no sería, que sería más bien contraproducente para Zelensky visitar en estos momentos la Casa Blanca por aquello de, el pasado, las tensiones pasadas que han vivido ambos mandatarios en el despacho Oval. No hace falta tampoco que repliquemos, ya sabemos todos a lo que nos estamos refiriendo. Hay quienes dicen que a Zelensky le podría salir mal esa jugada de reunirse cara a cara con Trump esta semana.
Es que, o sea, yo creo que el plazo, ya sabes que el presidente Trump siempre da una semana o 2 semanas, que es su plazo favorito, pero luego, dependiendo de quién seas, lo es capaz de ampliarlo, porque eso lo ha hecho sistemáticamente con Rusia, cuando les ha pedido 2 semanas para responder a alguno de los postulados que planteaba el señor Trump. En cambio, con el señor Zelensky siempre muestra más inflexibilidad. Pero yo creo que se van a reunir, no, o sea, Zelensky está en un callejón sin salida, es decir, no tiene más remedio que tratar de tener una reunión personal con el señor Trump para ver si consigue que alguno de los postulados que se plantean en esos 28 puntos sea objeto de flexibilización y sobre todo ver cómo van a ser esas garantías de seguridad, porque es la única carta que le queda a Ucrania para tratar de imponer algunas condiciones a la contraparte, que es Rusia, pero también tenemos que decir que Rusia, que va ganando territorio en esos pequeños combates que está teniendo en algunas zonas del Donbass, pero también en Zaporilla, pues puede ser que no tenga ningún interés en llevar ni siquiera aceptar los 28 puntos que ellos mismos propusieron, porque con estas conversaciones que está viendo en Abu Dhabi anoche. Emiliano, hemos perdido la conexión. Efectivamente, creo que hemos perdido la conexión con Emiliano García Coso. Le estábamos escuchando nítidamente. Bueno, mientras tanto, mientras conseguimos reconectar de nuevo con él, vamos a intentar, si pudiera ser por teléfono, nos estaba diciendo Emiliano que efectivamente Trump siempre es capaz de ampliar los plazos, que es algo que ha hecho sistemáticamente. Recordemos, el propio Donald Trump reconocía la semana pasada que incluso el propio plazo que estaba fijando para Ucrania, para Zelensky, del día 27 de noviembre, es decir, el Día de Acción de Gracias, si veía esa buena voluntad por parte de Ucrania, podría ampliarlo sin ningún tipo de problema. Y estamos viendo que efectivamente se están registrando avances. El ejemplo más claro, más a corto plazo, lo hemos tenido por parte de esta cumbre en Ginebra, donde además hemos visto que los frutos, a pesar de que no se hayan tocado los puntos más polémicos, son claros, porque ha habido y sigue existiendo un optimismo claro por parte de la Casa Blanca e incluso por parte de los funcionarios ucranianos que aseguran que han visto esa voluntad por seguir avanzando. Ahora sí, tenemos de nuevo con nosotros a Emiliano. Emiliano, disculpa que se nos ha congelado de repente la imagen, el sonido, pero creo que ahora ya te tenemos por aquí de nuevo por teléfono. Perfecto. Sí, estoy aquí. Pues lo que no he conseguido es escuchar tu pregunta. Nada, no. Estaba un poco retomando que nos decías que efectivamente Trump era siempre capaz de ampliar los plazos, que lo había hecho sistemáticamente. Sí. No sé si quieres concluir de alguna forma. Sí, que yo creo que es necesario que se vean el viernes o el jueves o el viernes de forma inmediata con el apoyo de Reino Unido, Francia, Alemania y a ser posible también de Italia con Meloni, que es la que tiene mayor, digamos, incidencia en el señor Trump, para tratar de reducir o introducir algunas condiciones por parte de Ucrania que atenúe un poco las condiciones maximalistas que serían solo favorables para Rusia. Y mientras tanto, claro, Emiliano, bueno, como decimos, esta es una expectativa que tenemos, veremos si se ven el jueves o el viernes. Bueno, entendemos que Trump, aunque sea acción de gracias, muchas vacaciones el presidente de los Estados Unidos jamás puede tener mientras dura su mandato y en este caso, bueno, como decimos, una reunión que podría tener lugar lo antes posible. Los detalles más delicados, que entendemos que esa reunión es para abordarlos de una forma totalmente directa, sin andar en muchos rodeos, como decíamos antes, cuestión territorial, futuras relaciones, sobre todo entre Ucrania, la OTAN, garantías de seguridad que se puedan proporcionar, que por cierto Emmanuel Macron ha vuelto a solicitar esas garantías de seguridad para Ucrania. ¿Cuál es el punto? Porque, claro, conocemos la postura de Ucrania, conocemos la postura de los aliados europeos al respecto en cuanto a las cesiones territoriales, pero, claro, aquí entendemos que Estados Unidos va a buscar un punto medio o quizás incluso ni siquiera ese punto tan intermedio. Por tanto, ahí Zelensky, ¿qué posibilidades de negociación tiene contra Donald Trump? Sí, ese es el problema que señalas, es el punto, la bandera roja que se ha tratado de defender a capa y espada, y tal y como va la negociación creo que va a ser difícil, que es no alterar la integridad territorial de Ucrania. Como bien sabes, el presidente Trump y muchos de sus funcionarios llevan desde el minuto 1 diciendo, especialmente también J.D. Vance, que Ucrania tendrá que renunciar a parte del territorio, es decir, lo llevan avisando, y es una pretensión que siempre han estado apoyando lo que decía el señor Putin. Entonces creo que eso
va a ser muy difícil que se mueva, pero eso tiene unas implicaciones internas, porque habrá que modificar la constitución colombiana, lo tendrá que aprobar la Rada ucraniana, la sociedad ucraniana también tendrá que opinar, y ya algunas de las manifestaciones han dicho que esos 28 puntos pues no compensan todo el sacrificio, muertes, exiliados que hay en Ucrania, entonces no es tan fácil de lograr esa renuncia territorial. Y luego el gran caballo de batalla, y que es yo creo a lo que se va a aferrar Trump, es que sus garantías de seguridad garantizarán la estabilidad y que no va a haber un nuevo conflicto o un nuevo enfrentamiento bélico. Pero sinceramente el señor Putin es consciente que esas garantías de seguridad pues son más bien papel mojado, porque en el fondo es consciente que nunca va a atacar Estados Unidos o se va a implicar, por lo menos bajo la administración Trump, se va a ejecutar esas garantías de seguridad, es decir, que es una especie de cortina de humo para tratar de convencer a Ucrania y a los ucranianos. Entonces está muy difícil, y por eso he planteado desde el principio que es una especie de jaque mate al señor Zelensky y a la soberanía de Ucrania. Claro, bajo el supuesto de borrador de 28 puntos que se filtraba la semana pasada, el negociado entre Estados Unidos y Rusia, Ucrania cede Crimea, Lugansk y Donetsk, se convierten de facto en territorio ruso. Y una cuestión peliaguda es lo que ocurre con Jersón y Zaporilla. En principio se congelarían las fronteras en las líneas actuales. Es decir, que se quedaría por decirlo de alguna forma, totalmente difuso, y ahí lo más probable es que volvieran a existir en el corto plazo ciertas tensiones, porque claro, en lo que no hay claridad, eso da pie a que de nuevo pueda haber cualquier tipo de malentendido y que eso pueda, por tanto, evolucionar hacia unas tensiones que efectivamente no serían las deseables en el marco de un acuerdo de paz estable y duradero. Sí, el concepto estable y duradero creo que no va a existir. Es decir, si al finalmente se le impone a Ucrania la cesión de ese espacio territorial ucraniano a Rusia, eso va a ser un foco permanente de conflicto. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, desde esas zonas, en el fondo, lo que también quieren es Odessa. Recordemos que uno de los objetivos de Putin es también el control de Odessa, es decir, tener el control absoluto sobre la salida al mar. Entonces, sinceramente, creo que esto es posponer un año, 15 meses o 18 meses, lo que va a ser una constante de enfrentamientos, porque Putin tampoco quiere tropas internacionales y menos europeas sobre el terreno que actúen como garantía de esa paz. Entonces, bueno, pues sería una línea de frente con una zona vacía, de buffer zone, como le llaman, donde estarían las tropas rusas y las tropas ucranianas, y eso va a dar lugar a enfrentamientos, malos entendidos, y al final volvemos otra vez al conflicto, y simplemente hemos dejado que Ucrania vuelva a la escena internacional, se le quiten las sanciones económicas y por tanto recupere su economía, que ahora mismo el talón de Aquiles de Rusia es el sostenimiento de la guerra con esa economía que está ya sumamente caliente, porque obviamente con las sanciones económicas no se le ha afectado como se pretendía, pero ya sí que está afectando a la economía rusa. Emiliano, en el caso de que hubiera ese encuentro próximamente Trump-Zelensky, ¿crees que realmente Donald Trump será intransigente con las peticiones de Zelensky? Pues tal y como se está manifestando y cómo está preparando el escenario, tengo la sensación que va a ser imposición, no va a ser negociación. Entonces, la opción que tiene Zelensky, pero que es sumamente arriesgada, es apostar solo por el apoyo europeo, pero tenemos un problema, que nosotros los europeos nos hemos comprometido con Ucrania, hemos dicho que les vamos a seguir sosteniendo en esta situación bélica, pero si tenemos que comprar armamento a Estados Unidos y Estados Unidos se niega a vendernos ese armamento, nosotros no tenemos capacidad suficiente de producir todas las necesidades armamentísticas que tiene Ucrania y, por supuesto, pues evidentemente Rusia ahí contará con una ventaja competitiva, porque tampoco tenemos la inteligencia que tiene o la capacidad de inteligencia que tiene Estados Unidos. Entonces, ahora mismo no me gustaría estar en los zapatos del señor Zelensky, porque no debe estar durmiendo, porque está en una situación crítica. Vamos, que estamos en manos de Estados Unidos, hablando directamente. Sí, hablando en plata, sí. Sí, no, y además una vez más, no es que tampoco esto no sea ajeno o novedoso. Claro, decías, no me gustaría estar en los zapatos de Zelensky, desde luego a nadie. Se habla mucho del legado, de la imagen que pueda quedar para la posteridad dentro de este marco en el que vamos avanzando o queremos pensar que vamos avanzando hacia un acuerdo de paz. ¿Cómo crees, aunque esto siempre, hasta que no lo podemos coger con cierta perspectiva temporal, no podemos afirmarlo, cómo crees que se recordará a Zelensky una vez podamos hablar de una capitulación del conflicto?
Pues esperemos recordarlos como el que consiguió resistir a la invasión rusa y que garantizó con la totalidad o al menos parcialmente la existencia de Ucrania sin transformarse en un estado satélite. Pero creo que eso va a ser muy difícil si finalmente se firma este acuerdo de paz en los términos actuales, porque implicará elecciones, habrá interferencia rusa en esas elecciones y colocarán pues a otro presidente que sea manejable desde el Kremlin, como ocurre con Bielorrusia. Entonces, bueno, pues será recordado como aquel que intentó contener al oso soviético, al oso ruso, y no lo logró. ¿Crees que Zelensky puede negociar algo respecto a las elecciones? Porque recordemos que uno de los 28 puntos en el borrador de Estados Unidos y Rusia habla de que se celebren elecciones en el marco de 100 días. Sabemos que 100 días es muy poco, teniendo en cuenta además la situación actual de Ucrania, la cantidad de desplazados que hay, las pocas garantías también de que se puedan celebrar unas elecciones mínimamente democráticas por la propia situación en la que se encuentra el país en estos momentos y, como decimos, la falta también de ciudadanía, de votantes. En el borrador de Europa, porque recordemos que Europa presentó su contrapropuesta entre Alemania, Francia y Reino Unido, se habla de un plazo en la medida de lo posible, ¿no? Que es mucho más ambiguo, es un concepto más amplio y que por tanto también le daría a Ucrania cierto respiro para conseguir celebrar esas elecciones en el momento en el que ya hubiera cierta estabilidad en el país. ¿Crees que por ahí quizás Zelensky sí consiga rascar algo? Sí, puede ser, pero eso ya sería secundario. O sea, realmente yo creo que el caballo de batalla está en la integridad territorial, ver qué ocurre con esos territorios, incluso tratar de jugar a mantener la situación actual, pero sin perder ese 25% que controla todavía la región de Donbass, y sobre todo en sostener el apoyo de Estados Unidos desde el punto de vista de inteligencia y de armamento y económico. Porque recordemos también que la reconstrucción, los 28 puntos cuando habla de reconstrucción, ya es absolutamente... no voy a decir de risa porque esto no tiene ninguna gracia, donde dice que el 50% será de las empresas norteamericanas de la reconstrucción y que pagará 100.000 millones Europa y los otros 100.000 millones los pagará Rusia del fondo congelado. Es decir, de repente lo que acordó aquí Zelensky con España, donde vimos que las empresas españolas iban a participar y que ha firmado también con otros países europeos, eso ya no existe. Las empresas europeas desaparecen de la reconstrucción, es decir, se están repartiendo ya el botín por imposición de Estados Unidos y de Rusia, por supuesto. Entonces, está todo muy, muy difícil y yo tengo cada vez menos esperanza de que el señor Zelensky y los europeos consigamos. La única opción que tiene, pero es peligrosísima, es decir, bueno, pues si Estados Unidos no apoya, sigo con el apoyo que me pueda dar la Unión Europea en temas armamentísticos y en temas de inteligencia y también económicos, y tratar de aguantar 2 años hasta el 2028 para ver si llega una nueva presidencia, pero eso es arriesgadísimo. Desde luego, sí, sería una jugada muy arriesgada, tanto para la propia estabilidad y existencia de Ucrania como incluso para Europa. Ahí hablaríamos con gran magnitud de un desgaste, de una guerra de desgaste. Y efectivamente, se nos había pasado por alto comentarlo, pero bueno, sí, está dentro de los 28 puntos entre Estados Unidos y Rusia, está además ese fondo de inversión conjunto, ¿no? Ese vehículo conjunto Estados Unidos y Rusia, por el que Estados Unidos, pues ya se ha proporcionado su propia tajada económica del beneficio a través de la reconstrucción de Ucrania. Así que, deja a Europa fuera de esa reconstrucción y fuera también del propio beneficio económico a raíz de las inversiones que puedan hacer las empresas. Vamos a ver también en qué queda todo esto, pero parece que Europa una vez más tampoco va a tener mucho hueco para pronunciarse al respecto o incluso negociar. Nos quedamos con estos detalles a la espera de más avances sustanciales. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Marta, un abrazo.